Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Cuando me casé, no mencioné que había heredado 2 apartamentos en la capital, y que bien hice en guardar silencio. Apenas una semana después, mi suegra ya había traído a un abogado conocido con unos papeles. Isabel se quedó inmóvil, el tenedor detenido a medio camino hacia la boca, cuando su suegra pronunció esas palabras. El trozo de carne guisada que había estado cocinando con tanto esmero durante las últimas 2 horas le pareció de repente gomoso. Pues Rafael, nuestro abogado de familia, dice que todos los bienes de los cónyuges deben ser compartidos. ¿Verdad, Rafael? Dolores se volvió hacia el hombre desconocido con traje impecable que estaba sentado a la mesa familiar como si fuera un invitado habitual. Isabel dirigió la mirada a su marido, pero Diego seguía observando su plato como si fuera la primera vez que veía puré de papas. Por supuesto, Dolores, confirmó el hombre, secándose los labios con la servilleta con aire de quien acaba de pronunciar una verdad universal. Según el Código de Familia, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio son propiedad común de los cónyuges. Esa es la base de una familia sólida, plena confianza y ausencia de secretos. Levantó los ojos hacia Isabel, y en su mirada apareció algo depredador, como la de un gato que ha acorralado a un ratón. Isabel bajó lentamente el tenedor y tomó el vaso de agua, ganando tiempo. Su mano no tembló, aunque por dentro todo se le había encogido por la alarma. A los 28 años ya había aprendido a leer entre líneas, especialmente cuando esas líneas salían de la boca de su suegra, quien en 3 años de matrimonio nunca había venido sin motivo. «Qué interesante», mamá dijo, procurando que su voz sonara relajada. «¿Y qué ha provocado esta conversación tan filosófica en la cena? Normalmente prefieres hablar de recetas y del clima». Dolores frunció los labios, un gesto que Isabel había aprendido a identificar como señal de tormenta inminente. Esa mujer, que acababa de cumplir 55, se veía impecable, el cabello perfectamente recogido en un peinado elaborado, manicura reciente, traje evidentemente caro. Siempre se jactaba de haber sido contadora principal de una gran empresa y de saber bien el valor del dinero. Simplemente, Rafael ha tenido la amabilidad de ofrecernos una consulta legal para la familia. Gratis, por cierto. Es un viejo amigo mío, y un profesional con mucha experiencia. Qué amable de su parte. Isabel se volvió hacia el invitado. ¿Y en qué área se especializa, Rafael? ¿Derecho de familia? Acentuó esas últimas palabras, dejando claro que había captado el subtexto. El hombre, de unos 50 años, con canas en las sienes que le daban un aire distinguido, sonreía sin que esa sonrisa le llegara a los ojos. Era una máscara profesional, seguramente usada durante años. «Oh, tengo una práctica muy amplia», respondió vagamente el abogado. «Inmobiliaria, herencias, disputas familiares. Por cierto, Isabel, Diego mencionó que usted es de Sevilla. Ahora mismo el mercado inmobiliario allí está en auge. Me imagino que deben quedar algunos pisos de la familia». «Ahí está», pensó Isabel. Directo al grano, sin rodeos. Miró a Diego, que finalmente levantó la mirada, en sus ojos brilló algo parecido a la culpa. ¿O se lo había imaginado? 3 años de matrimonio, y creía conocer a ese hombre, alto, de hombros anchos, con ojos castaños suaves y una sonrisa encantadora. Esa misma sonrisa fue la que una vez le aceleró el corazón. Trabajaba como gerente en una empresa constructora y siempre le decía que todo iba bien, que pronto podrían comprar su propio departamento en lugar de seguir alquilando un estudio en las afueras de Ciudad de México. «Mis padres fallecieron hace tiempo», respondió Isabel con calma, y era verdad. «El piso donde crecí tuvimos que venderlo hace ya 10 años para pagar el tratamiento de mi madre. El cáncer, ya sabe, es caro». Añadió esa última frase intencionalmente, observando la reacción. Rafael frunció el ceño ligeramente, al parecer, el tema de las enfermedades no le resultaba agradable. «Ay, querida, qué triste». Dolores fingió compasión, pero Isabel vio cómo le brillaron los ojos. «Pero seguramente te quedan algunos parientes lejanos, ¿no? Tías, tíos». Hoy en día, la gente recibe herencias inesperadas con más frecuencia de lo que uno cree. Isabel sintió como una oleada de pánico le subía por dentro. ¿Cómo podía saber su suegra? ¿Acaso alguien la había visto en la notaría? Pero había sido tan cuidadosa. Los recuerdos la invadieron sin permiso, llevándola a hace una semana. Era un martes cualquiera.
Isabel regresaba del trabajo en una pequeña agencia de publicidad donde trabajaba como diseñadora, cuando sonó el teléfono. Una voz masculina desconocida se presentó como notario y le pidió que acudiera para la lectura del testamento de Rosa Mendoza. La tía Rosa, así la llamaba Isabel de niña, era prima hermana de su difunta madre. No se veían desde hacía más de 15 años, desde que Isabel se había mudado a Ciudad de México para estudiar. A veces se llamaban en fiestas, intercambiaban frases de cortesía sobre la salud y el clima. En la notaría, la esperaba una sorpresa mayúscula. Resultó que tía Rosa había trabajado toda su vida, vivía con modestia, ahorraba cada peso y, a lo largo de los años, había acumulado una verdadera fortuna invirtiendo en bienes raíces. 2 departamentos de 3 habitaciones en buenas zonas de la ciudad, uno cerca del Metro Polanco, el otro junto al parque de Chapultepec. La quería mucho, dijo el notario. Decía que usted era la única de la familia que le llamaba sin ningún interés. Le dejó todo a usted. Isabel salió de la notaría aturdida. 2 departamentos en Ciudad de México era una verdadera fortuna. Podía vender uno, cancelar la hipoteca que ella y Diego pensaban pedir, comprarse un coche, irse de vacaciones. Miles de planes se agolpaban en su cabeza, pero en casa, al mirar a su marido que se quejaba del cansancio y de su jefe injusto, algo dentro de ella le dijo: ¿y si no se lo digo ahora? ¿Y si espero un poco, lo pienso bien? No sabía de dónde venía ese impulso, pero sentía que debía ser cautelosa. Isabel, ¿en qué piensas? La voz de su suegra la devolvió al presente. Rafael pregunta si tú y Diego tienen algunos ahorros conjuntos. Él podría darles consejos sobre inversiones. Mamá, ¿para qué hablar de eso? Intervino Diego de repente, y a Isabel le sorprendió. Normalmente nunca contradecía a su madre. Somos una familia normal, vivimos de sueldo en sueldo. Pero su voz sonaba tensa, como si estuviera recitando algo aprendido. Justamente por eso me preocupo. Alzando la voz, exclamó Dolores. Ya pasaron los 30 y todavía están rentando. Otros a su edad ya tienen 2 coches. Y si tienen hijos, ¿con qué los van a mantener? Isabel sintió cómo se le encendían las mejillas. El tema de los hijos era doloroso. Ella y Diego llevaban un año intentándolo, sin éxito. Y su suegra lo sabía perfectamente. Dolores, estamos bien. Tenemos planes. Planes, planes. Bufó su suegra. Pero el tiempo pasa. Rafael dice que hay muchas maneras de mejorar la situación financiera de una familia. Por ejemplo, si uno de los cónyuges recibe una herencia o un ingreso importante, se puede hacer una buena gestión legal para obtener beneficios fiscales. Ahora Isabel lo supo con certeza, esa visita no era casual. Su suegra sabía algo y había traído al abogado con un propósito muy claro. ¿Pero cómo? Si no se lo había dicho a nadie, ni siquiera a su mejor amiga, Carmen. Solo. Un momento. Ayer había llamado una mujer, decía ser del SAT, y preguntó si Isabel había recibido últimamente alguna cantidad importante o bienes. Isabel le dijo que no y colgó. Pero ahora pensaba, ¿y si no era del SAT? ¿Saben qué? Dijo, levantándose de la mesa. Voy a servir el postre, se va a enfriar el té. Justo tengo la tarta de manzana que hacía mi mamá. Remarcó con intención la palabra mamá, sabiendo lo celosa que se ponía Dolores cada vez que se recordaba que Diego había tenido otra figura femenina importante en su vida aunque fuera su esposa. En la cocina, Isabel se apoyó contra la nevera, tratando de calmarse. Las manos le temblaban. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Diego no decía nada? ¿Por qué no le advirtió que su madre traería a un abogado? ¿O si lo sabía? Pensó en los últimos días. En efecto, Diego había estado raro, llegaba tarde, decía que se quedaba en la oficina. Varias veces lo vio esconder el teléfono rápidamente cuando ella entraba en la habitación. Lo había atribuido al estrés, al cansancio. ¿Necesitas ayuda? Diego apareció en la puerta. Se lo notaba tenso, con gotas de sudor en la frente, a pesar de que hacía fresco en el departamento. Diego, ¿qué está pasando? Isabel se volvió hacia él. ¿Por qué tu madre trajo a ese hombre? Y no digas que no sabías. Vi perfectamente que no te sorprendió verla acompañada. Él desvió la mirada, dio un paso hacia ella e intentó abrazarla, pero Isabel se apartó. Isabel, por favor. Mamá solo se preocupa por nosotros. Ese Rafael es un buen abogado. Quizás sí pueda ayudarnos con las finanzas. ¿Qué finanzas, Diego? Isabel lo miró a los ojos. Nosotros no tenemos finanzas especiales. ¿O hay algo que me estás ocultando?
Él se estremeció, como si le hubiera dado una bofetada. Yo. Ocultarte algo. ¿Qué estás diciendo? Somos una familia. No debería haber secretos entre nosotros. La ironía del momento era tan obvia que Isabel estuvo a punto de reír. Allí estaba él, hablando de secretos con indignación, mientras ella llevaba una semana guardando silencio sobre una herencia. Pero algo en su tono, en cómo evitaba su mirada, la hizo callar. Esa intuición que rara vez le fallaba ahora gritaba con fuerza: calla, calla, calla. Tienes razón, dijo ella con calma. No debería haber secretos entre nosotros. Entonces, ¿por qué no me explicas por qué tu madre está tan interesada en nuestras finanzas y por qué justo ahora? Diego, ¿se perdieron ahí dentro? La voz de Dolores rompió la tensión. Rafael tiene prisa, tiene otra reunión. Diego suspiró aliviado y salió de la cocina rápidamente. Isabel siguió cortando la tarta, repartiendo porciones, preparando el té fresco. Sus movimientos eran automáticos, pero su mente hervía de pensamientos. Debía averiguar qué sabía su suegra, entender por qué Diego actuaba tan raro, y lo más importante, decidir qué hacer con los departamentos. Los documentos estaban en una caja de seguridad del banco, el trámite aún no finalizaba, todavía había tiempo para pensar. Cuando volvió al salón con la bandeja, Rafael ya se estaba poniendo el abrigo. Gracias por la excelente cena, Isabel. Fue un placer conocerte. Creo que nos volveremos a ver. La última frase sonó casi como una amenaza. Lo acompaño, dijo Diego de inmediato, feliz de huir del ambiente incómodo. Isabel se quedó sola con su suegra. Dolores bebía el té a sorbos, mirándola por encima de la taza. La tarta está un poco seca, dijo al fin. Siempre le decía a Diego que una buena esposa debe saber cocinar. Trataré de mejorar, respondió Isabel sin discutir, aunque la tarta estaba perfecta. La había hecho con la receta de su madre, probada durante años. Y además, continuó Dolores, me parece que últimamente estás muy reservada. ¿Todo bien en el trabajo? ¿Te dieron algún bono, un ascenso? Otra vez lo mismo, tanteando el terreno, buscando pistas. Isabel agradeció mentalmente a su madre por enseñarle a nunca mostrar debilidad frente a quien busca tus puntos débiles. Todo como siempre, Dolores. Ya sabe que los diseñadores no ganamos mucho. Sí, lo sé, respondió su suegra, dejando la taza con un golpe seco que hizo a Isabel sobresaltarse. Sé que mi hijo podría haber encontrado una esposa mejor, con dote, con departamento, con una posición social, pero eligió. No terminó la frase, pero el desprecio en su voz era evidente. Isabel apretó los puños bajo la mesa. 3 años había aguantado esas indirectas, esas insinuaciones, 3 años sonriendo y fingiendo que no notaba nada, por Diego, por la familia. Pero ahora, con 2 departamentos en su bolsillo, o más bien, en una caja fuerte, sintió que ya no tenía por qué soportarlo. Sin embargo, guardó silencio, aún no era el momento. La puerta se cerró de golpe, Diego había vuelto. Lucía aún más tenso que antes. Mamá, ¿nos vamos? Ya es tarde, mañana hay que trabajar. Sí, claro. Dolores se levantó, alisándose el saco. Isabel, piensa en lo que dijo Rafael, hoy en día hay que ser prácticos. Y recuerda, no debe haber secretos entre esposos, es la base de un matrimonio fuerte. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Isabel se quedó sola en la sala vacía. Sobre la mesa quedaban platos sucios, la tarta a medio comer, el té frío, una escena común tras una cena familiar. Solo que ya no parecía haber familia. Era un juego, y recién empezaba a entender las reglas. Se levantó y empezó a recoger platos, a la cocina, abrir el grifo. Sus manos se movían mecánicamente, pero en su mente solo había un pensamiento, menos mal que no lo dijo. Qué oportuno silencio. Porque ese brillo depredador en los ojos del abogado, la insistencia de su suegra, la actitud sospechosa de su marido, todo encajaba en un panorama que no le gustaba nada. Diego regresó media hora después. Isabel ya estaba en la cama, fingiendo dormir. Lo oyó desvestirse en silencio y acostarse a su lado. Pasaron unos minutos en los que él no se movió, hasta que susurró. Isabel, ¿estás dormida? Ella no respondió, respiraba de forma regular. Él suspiró y se dio la vuelta. Isabel permaneció en la oscuridad con los ojos abiertos, pensando, 2 departamentos en Ciudad de México. Es una fortuna, libertad, independencia. Y un marido que, ¿qué están tramando él y su madre? ¿Para qué necesitan un abogado? Las respuestas llegarían,
estaba segura, pero primero debía jugar su propia partida. Y ya había hecho la primera jugada, había guardado silencio sobre la herencia. Ahora debía esperar y observar. Mientras tanto, sería la esposa perfecta, sonriente, ingenua, sin sospechas. Porque en este juego ganará quien mejor sepa fingir, y ella estaba decidida a ganar. No solo por los departamentos de la tía Rosa, por su vida futura. La mañana llegó gris y húmeda, típica de marzo. Isabel despertó con el sonido del agua en el baño. Diego se estaba preparando para ir a trabajar. Normalmente se levantaba con él y le preparaba el desayuno, pero hoy no tenía fuerzas. Después de la visita de ayer, casi no había dormido, repasando una y otra vez cada palabra, cada mirada. Buenos días, preciosa. Diego salió del baño, secándose el pelo con una toalla. Hoy sí que dormiste mucho, ¿no estarás enferma? Se acercó a la cama y la besó en la frente. Olía al gel de ducha caro que le había regalado su madre, por supuesto. Estoy bien, solo cansada por lo de ayer, dijo Isabel, estirándose con fingida pereza. Tu mamá sabe cómo agotar a alguien. Diego se rió, aunque su risa sonó forzada. Sí, ¿cómo es ella? Oye, hoy quizás llegue tarde, tengo reunión con inversionistas. No me esperes para cenar, ¿vale? Isabel asintió, observándolo mientras se vestía. 32 años, pero parecía más joven, se cuidaba, iba al gimnasio. Cuando se conocieron hacía 4 años en el cumpleaños de unos amigos, ella se sintió atraída por su seguridad, por sus ambiciones. Hablaba de grandes planes, de tener su propio negocio en la construcción, de cómo vivirían en una casa propia. Y ella, una chica de provincia, recién empleada como diseñadora en Ciudad de México, lo miraba con ojos enamorados y creía en cada una de sus palabras. Por cierto, dijo Diego abotonándose la camisa, ¿qué te parece si salimos el fin de semana? A un restaurante, al teatro. Hace mucho que no salimos los dos solos. Qué raro, pensó Isabel. Normalmente se quejaba de que no había dinero y que había que ahorrar. Sería genial, sonrió ella. ¿Y cuál es la ocasión? ¿Ocasión? Titubeó un segundo. Pues, simplemente quiero consentir a mi esposa. ¿No es suficiente? Después de que se fue, Isabel se quedó unos minutos más en la cama y luego fue a la cocina. El departamento que alquilaban era pequeño, pero acogedor. Ella misma había decorado cada rincón, con cariño y detalle. Encendió la cafetera, sacó un yogur del refrigerador. El día prometía ser tranquilo, en la agencia había poco trabajo y podía quedarse en casa. Apenas se sentó frente al portátil, escuchó un ruido en la entrada. Su corazón dio un salto. ¿Ladrones? Pero no, era la voz de Diego. Al parecer, había olvidado algo. Isabel iba a llamarlo, pero se quedó congelada al oírlo hablar por teléfono. Mamá, te dije que lo intento. No, no dice nada. Sí, ya sé, 300,000 pesos no son un juego. Sí, Carlos ya está llamando, amenazando. Mamá, ¿qué quieres que haga? Si ese proyecto no hubiera fracasado. Isabel se pegó a la pared, conteniendo la respiración. ¿300,000 pesos? ¿Deudas? ¿Quién era Carlos? ¿Qué proyecto? Oye, ¿estás seguro de lo del abogado? Continuó Diego. Isabel lo oyó caminar hacia el dormitorio. ¿De verdad tiene una herencia? Ah, ya verificó en las bases. No sé, mamá, ella actúa normal. Sí, sí, lo intentaré. Restaurante, flores. Como tú dijiste. No, el fin de semana no, capaz que quiere ver a su amiga. Mejor hoy en la noche. La puerta se cerró de golpe. Diego se había ido. Isabel se dejó caer al suelo, abrazando sus rodillas. 300,000 pesos de deuda. Verificaron por bases. Restaurante, flores. Todo como mamá enseñó. Las piezas encajaban en una imagen repugnante. Su esposo, el hombre en quien confiaba, con quien soñaba un futuro, resultó ser. ¿Qué? ¿Un deudor? ¿Un mentiroso? ¿Y su madre? Dios mío, estaban confabulados. Descubrieron lo de la herencia, y ahora. El teléfono vibró, mensaje de Diego. Amor, salí temprano del trabajo, paso por ti a las 6. Vamos a ese restaurante italiano que tanto te gusta, te amo. Y otro enseguida. Ponte guapa, quiero que todos vean la mujer tan hermosa que tengo. Isabel miró la pantalla y sintió ganas de reír y llorar al mismo tiempo. ¡Qué actuación, qué hipocresía! Se acercó al espejo, 28 años, no una belleza, pero atractiva, ojos color miel, cabello castaño hasta los hombros,
figura esbelta. ¿Qué había visto en ella? Ahora lo entendía, potencial heredera. Probablemente había evaluado a todas sus novias, buscando alguna con parientes adinerados. Bueno, querido, le dijo a su reflejo, empieza el juego. Veamos quién gana. El resto del día pasó entre preparativos nerviosos. Isabel eligió un vestido negro, el mismo que usó en su primera cita con Diego, se maquilló con esmero, se peinó. Si él quería ver a una esposa enamorada y tonta, eso tendría. A las 6 en punto sonó el timbre. Diego estaba allí con un enorme ramo de rosas rojas. Para la mujer más hermosa del mundo, dijo con tono teatral. Isabel tomó las flores, aspiró su aroma. ¡Qué preciosas! Gracias, amor. Pero, ¿no es demasiado gasto? ¿Hay algo demasiado caro para ti? La abrazó, e Isabel se obligó a no tensarse. Hoy estás especialmente hermosa. Vamos, reservé mesa junto a la ventana. El restaurante era realmente caro, de esos que solo visitaban en ocasiones especiales. Diego pidió un vino que costaba lo mismo que su presupuesto semanal de comida. Por nosotros, brindó él, por nuestro amor y nuestro futuro. Isabel alzó su copa y probó el vino, intenso, con notas de grosella negra. Diego, ¿qué pasa? Me asusta tanta generosidad. Él rió, aunque en sus ojos había una chispa de preocupación. Solo me di cuenta de que no te consiento lo suficiente. Eres un tesoro, y te trato como si fueras parte del mobiliario. Eso está mal. No necesito restaurantes ni flores. Isabel le tomó la mano. Te necesito a ti, honesto, transparente. ¿Recuerdas lo que prometimos? Nada de secretos. Diego tragó saliva y desvió la mirada. Claro que me acuerdo. No hay secretos entre nosotros. Bueno, salvo pequeñas sorpresas como esta noche. El camarero trajo los entrantes, carpaccio de res, ensalada de mariscos. Isabel comía por inercia, observando a su esposo. Estaba nervioso, jugaba con la servilleta, bebía demasiado vino, hablaba más de la cuenta. Sabes, he estado pensando, dijo mientras servían el plato principal, ya llevamos 3 años casados. Es hora de tomarnos el futuro más en serio, hijos, casa propia. Pero habíamos dicho que primero ahorraríamos para el enganche, le recordó Isabel. Tú mismo dijiste que esperáramos 1 año o 2. Los planes pueden cambiar. Diego se inclinó hacia ella. ¿Y si surge una oportunidad? Por cierto, hace tiempo que no hablas de tus parientes. ¿Cómo está tu tía en Sevilla? Esa que a veces llamaba. Ahí está, pensó Isabel, lista. ¿Tía Luisa? Pues igual, con una pensión mínima, salud frágil. A veces le mando dinero, la ayudo como puedo. Era cierto, tenía una tía Luisa, pariente lejana por parte de padre. Pero de tía Rosa, la que dejó la herencia, no dijo ni una palabra. ¿Y no te queda nadie más? Preguntó Diego, intentando sonar casual. Pero Isabel notó cómo se le marcaba la vena del cuello. Creo recordar que tenías algunos primos lejanos. ¿Diego? Puso cara de sorpresa. ¿Qué clase de interrogatorio es este? ¿Conoces a toda mi familia? Después de que murieron mis padres, solo quedan parientes lejanos con los que casi no hablo. ¿Por qué lo preguntas? Nada, solo. Se trabó. Mamá dijo ayer que hoy en día mucha gente recibe herencias inesperadas. A una amiga suya, su sobrino le dejó un departamento, y no se veían desde hacía 10 años. Tu mamá tiene suerte con las amigas y sus sobrinos ricos, sonrió Isabel. Yo no tengo tanta, aunque sabes qué, no necesito herencias. Te tengo a ti, tengo trabajo, tenemos nuestro amor. ¿No es suficiente? Decía banalidades a propósito, sabiendo que era justo lo que él quería oír, y no se equivocó. Diego se relajó, sonrió. Tienes razón, mi amor. Lo más importante es que estamos juntos. Pero dime, si por casualidad te cayera algo de dinero, una bonificación, lo que sea, ¿me lo contarías? Por supuesto. Isabel abrió los ojos con expresión de inocencia. ¿Cómo podría ocultarte algo? Somos una familia, tenemos un solo presupuesto. ¿Recuerdas cuando el año pasado me dieron ese bono por el proyecto? Te lo di enseguida. Justo estabas arreglando el coche. Y eso también era verdad, no había dudado en dárselo. Cierto, asintió Diego, recordándolo. Eres la más honesta y transparente. Perdona por preguntar tonterías. Es solo que... Hizo una pausa, e Isabel vio en sus ojos algo parecido a desesperación. A veces desearía poder darte todo lo mejor. Por un segundo, Isabel sintió lástima por él. ¿Y si lo había malinterpretado todo? ¿Y si las deudas no eran tan graves?
¿Y si simplemente le daba vergüenza confesarlo? Pero luego recordó la conversación de la mañana, Carlos llama y amenaza, y la lástima se evaporó. Todo va a salir bien, dijo con suavidad. Lo más importante es ser honestos el uno con el otro, ¿verdad? Diego asintió sin mirarla a los ojos. El resto de la velada transcurrió en una atmósfera tensa. Él intentó hacer chistes, contar historias del trabajo, pero Isabel notaba que su mente estaba lejos. Cuando la dejó en casa, diciendo que tenía que pasar a ver a un amigo, ella suspiró con alivio. Actuar en un monólogo era agotador. A la mañana siguiente, apenas Diego salió para el trabajo, Isabel llamó a Carmen. Tenemos que vernos urgente, ¿puedes hoy? Su amiga captó algo en su tono y no hizo preguntas por teléfono. Claro, ven a casa. Hoy trabajo desde aquí. Carmen vivía sola en un departamento de 2 habitaciones que había heredado de su abuela. Eran amigas desde la universidad, y si había alguien en quien Isabel podía confiar, era en Carmen, directa, honesta, a veces dura, pero leal. Habla, ordenó en cuanto Isabel cruzó la puerta. ¿Qué pasó? Tienes una cara. Isabel le contó todo. La herencia, la visita de la suegra con el abogado, la conversación que escuchó por casualidad, la cena. Carmen la escuchó en silencio, frunciendo el ceño cada vez más. Cuando Isabel terminó, su amiga se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. «Maldito», exclamó al fin. «Perdón, pero, 300,000 pesos en deudas. ¿Y él sin decir nada? Y ahora él y la mamita quieren sacarte provecho». Eso parece. Isabel abrazó la taza de té. «Carmen, ¿qué hago? Lo amo, lo amaba, creía que éramos una familia, y resulta que es un vividor», dijo Carmen sin rodeos. «No el clásico, que se te cuelga del cuello, no, uno más listo. Te enamoró, se casó, se ganó tu confianza y ahora, cuando está hasta el cuello, muestra su verdadera cara». «Tal vez exagero», dijo Isabel, aún con una chispa de esperanza. «Tal vez de verdad quería arreglar todo solo, sin preocuparme». Carmen la miró como si fuera una niña ingenua. «Isabel, despierta. 300,000 pesos no se ocultan así como así. Y lo peor no es que lo ocultó, planeó contigo una estrategia junto con su madre. Eso ya no es un error, es una traición». Isabel se cubrió el rostro con las manos. Carmen tenía razón, como siempre. Solo que admitirlo era aceptar que 3 años de su vida se habían perdido, que el hombre con quien pensaba envejecer resultó ser. «Escucha». Carmen se sentó a su lado y la abrazó. «Sé que duele, pero alégrate de saberlo ahora, y no dentro de 10 años y con 3 hijos. Y lo más importante, tienes un as bajo la manga. 2 departamentos, ¿dijiste?» Isabel asintió. «En zonas buenas». Tía Rosa ahorró toda su vida e invirtió en bienes raíces. «Una mujer inteligente», aprobó Carmen. «Entonces, ni se te ocurra contarle, que piense que eres una pobre ingenua. Mientras tanto, tú investiga. Hay que averiguar a quién le debe, qué tan grave es la situación y, sobre todo, si hay más secretos». «¿Y cómo hago eso?» Isabel levantó el rostro, aún con lágrimas. «No soy detective, pero yo conozco uno». Carmen sacó el celular. «¿Recuerdas a Miguel, el del curso de Derecho? Ahora trabaja como investigador privado. Cobra razonable. Puede revisar a tu maridito en todas las bases». «No». Isabel negó con la cabeza. «Es demasiado. No puedo espiar a mi esposo. ¿Y él sí puede mentirte y hacer planes para quitarte tu herencia?» Carmen hablaba con dureza, pero tenía razón. «Isabel, no es espionaje, es defensa propia. Tienes que saber con quién estás casada». Isabel se quedó en silencio, pensando. Por un lado, contratar a un detective se sentía como traición. ¿Pero acaso Diego no la había traicionado primero? «Hay otra forma», dijo Carmen lentamente. «Una prueba. Dile que te han ofrecido un trabajo en Sevilla, buen sueldo, departamento de empresa, y observa su reacción. Si te ama, te apoyará o propondrá irse contigo. Pero si solo quiere tu dinero, me dirá que no me vaya», completó Isabel. «Buscará 1000 razones para que me quede en Ciudad de México». «Exacto», asintió Carmen. «Y así sabrás la verdad. Mientras tanto, sigue con el papel de esposa dulce e inocente. Que crea que su plan está funcionando». Isabel abrazó a su amiga. «Gracias. No sé qué haría sin ti». «Va, para eso estamos las amigas», respondió Carmen, aunque se notaba conmovida. «Pero ten cuidado, si esas deudas son serias, si sus acreedores son peligrosos, no sabemos de qué podría ser capaz en un momento de desesperación».
Isabel regresó a casa al caer la tarde. Diego ya estaba ahí, sentado frente al televisor con una cerveza. Hola, mi amor. ¿Dónde estabas? Con Carmen. Isabel colgó la chaqueta. Me pidió ayuda con un proyecto de diseño para su oficina. La mentira fue fácil. Al parecer, estaba aprendiendo rápido. Ah, claro. Diego dio una palmada en el sofá a su lado. Ven, siéntate conmigo. Hace tiempo que no pasamos un rato juntos. Isabel se sentó y dejó que él la abrazara. En la pantalla pasaba una telenovela, pero ella no prestaba atención al argumento. Pensaba que hacía apenas una semana, esa escena le habría parecido cálida y familiar. Ahora estaba sentada junto a alguien que planeaba engañarla, y lo único que ocupaba su mente era cómo poner a prueba sus sentimientos. Diego dijo durante la pausa comercial, ¿te acuerdas que te hablé de Patricia, la del instituto, que se fue a Sevilla? Claramente no recordaba, pero asintió. Pues me llamó hoy. En su empresa hay una vacante de directora de arte. Pagan el doble de lo que gano ahora y ofrecen departamento. Me propuso postularme. Sintió como él se tensaba. ¿En Sevilla? Pero eso es muy lejos. ¿Y yo? ¿Y nosotros? Isabel se giró hacia él, mirándolo a los ojos. Aún no he decidido nada, dijo Isabel con tono pensativo, solo pensé. ¿Y si es nuestra oportunidad? Tú también podrías buscar trabajo allá, empezar desde cero. No. La interrumpió Diego con tanta brusquedad que Isabel dio un salto. Luego, al parecer consciente de su reacción, suavizó el tono, o sea, ¿para qué irnos? Aquí lo tenemos todo, trabajo, amigos. Mi mamá está cerca. Su mamá, claro. Isabel marcó mentalmente un punto. Carmen tenía razón. Solo lo pensé, se encogió de hombros. Claro, si tú estás en contra, lo dejo. La familia es más importante que el dinero. Diego se relajó y la besó en la sien. Así me gusta. No necesitamos ninguna Sevilla. Aquí también podemos salir adelante. El resto de la noche transcurrió en paz. Diego estuvo especialmente cariñoso, incluso se ofreció a preparar la cena. Isabel lo observaba con atención, sorprendida de no haber notado antes lo forzado de sus gestos. ¿O siempre había sido así, y ella simplemente lo veía todo con lentes de color rosa? Cuando se acostaron, él intentó acariciarla, pero Isabel alegó dolor de cabeza. No podía, no después de todo lo que había descubierto. Diego no insistió, solo suspiró y se dio la vuelta. Isabel permaneció despierta en la oscuridad, planeando. Al día siguiente empezaría a reunir los documentos para el divorcio en silencio, con cautela. Haría copias de todos los papeles importantes, abriría una cuenta bancaria separada y esperaría el momento adecuado. Porque el juego recién comenzaba, y ella estaba decidida a ganar. No por venganza, sino por dignidad. Por el deseo de empezar una vida nueva, honesta, sin mentiras ni manipulaciones. 2 departamentos en Ciudad de México eran un excelente punto de partida para esa nueva vida. Una vida sin traidores. Había pasado una semana desde aquella fatídica cena en el restaurante italiano. Isabel seguía interpretando su papel de esposa amorosa tan convincentemente que a veces ella misma creía en la ilusión. Diego se había relajado, convencido de que su plan funcionaba, seguía colmándola de atenciones, le traía flores día por medio, le proponía escapadas de fin de semana. ¿Con qué dinero?, pensaba Isabel mientras aceptaba otro ramo con una sonrisa. Si debe 300,000 pesos, ¿de dónde saca para todo esto? ¿Pide más prestado, esperando recuperarlo con mi supuesta herencia? El viernes por la mañana, cuando Diego ya se alistaba para ir al trabajo, Isabel decidió pasar a la acción. ¿Sabes qué? Ayer pasó algo rarísimo. Empezó, sirviéndole café. Me llamaron de Guadalajara. Resulta que la prima tercera de mi mamá tenía un hijo. Ni sé qué parentesco es, primo cuarto. Diego se quedó congelado con la taza en la mano. Y, en su voz ya se notaba la tensión. Falleció hace un mes. Un accidente de coche. Muy triste, claro, aunque nunca lo conocí. Pero lo raro es que el abogado que llamó dijo que estoy mencionada en su testamento. ¿Puedes creerlo? La taza en la mano de Diego tembló y el café se derramó sobre la mesa. Mierda, está caliente. Corrió al fregadero a enjuagarse la mano con agua fría. Pero Isabel sabía que el problema no era la quemadura. ¿Y qué dice el testamento?, preguntó, dándole la espalda. No lo sé todavía. Isabel secaba el café con esmero.
Dijeron que tengo que ir personalmente o mandar un poder notarial. Supongo que será una tontería, muebles viejos o álbumes de fotos familiares. Dudo que alguien que no conocí me deje algo de valor. ¿Y si no es una tontería? Diego se volvió hacia ella, los ojos brillando con codicia. ¿Y si es dinero o un departamento? Isabel, tienes que ir. O dame el poder y yo me encargo. Así, tan directo, pensó Isabel. Ni se molesta en fingir desinterés. Diego, a Guadalajara se tarda más de un día en tren. Tengo trabajo, proyectos. Al diablo los proyectos. Se acercó, tomándola por los hombros. Isabel, es una oportunidad. Nuestra oportunidad. Piensa, si hay herencia, podríamos solucionar todos nuestros problemas. ¿Qué problemas? Isabel fingió sorpresa. Si estamos bien. Diego se quedó sin palabras. Se dio cuenta de su error. Bueno, quiero decir, podríamos comprar por fin un departamento, dejar de rentar. Tal vez cambiar el coche. Tú misma decías que ya estabas harta de vivir alquilando. Sí, lo dije, admitió Isabel. Bueno, lo pensaré. Hoy los llamo y pregunto los detalles. Pero no te ilusiones. Seguro son un par de miles de pesos y una vajilla antigua. Diego asintió, pero por la rapidez con la que se vistió y salió del departamento, Isabel supo que ya estaba haciendo planes. Esperó media hora y llamó a Carmen. La carnada funcionó, casi salta de emoción. Perfecto, respondió su amiga. Ahora a esperar. Apuesto a que en un par de horas aparece tu suegra. Y Carmen tenía razón. Al mediodía sonó el teléfono. Isabel, soy yo. La voz de Dolores era más dulce que la miel. ¿Cómo estás, querida? Hace mucho que no hablamos. Hola, Dolores. Estoy bien, trabajando. Diego me contó que tienes novedades sobre unos familiares. Claro que te contó, pensó Isabel. Seguro te llamó desde la puerta del edificio. Nada especial, dijo Isabel mientras encendía la estufa y ponía agua para el té. Un pariente lejano me dejó algo en su testamento. Ni siquiera sabía que existía. ¡Ay, qué interesante! La voz de Dolores sonaba con una emoción mal disimulada. ¿Y qué te dejó? ¿Un departamento? ¿Dinero? Todavía no lo sé. Hay que ir a Guadalajara o mandar los documentos por correo. Tienes que ir en persona. Casi gritó Dolores, luego se corrigió. Quiero decir, esas cosas no se deben dejar al azar. ¿Sabes qué? Voy contigo. Te acompaño, te apoyo, tengo más experiencia. Vaya, vaya, pensó Isabel. Está dispuesta a ir hasta Guadalajara solo por la esperanza de una herencia. Gracias por la preocupación, pero aún no he decidido. Quizás solo mande los documentos por correo. No, no, no. Dolores estaba claramente alterada. Mejor ven esta noche a casa, charlamos con calma, lo hablamos todo. Haré tu pastel favorito, el de cereza. Isabel nunca había dicho que le gustaba el pastel de cereza. Lo detestaba, pero no era momento para discutir. Está bien, iré después del trabajo. Al colgar, llamó al número que le había dado Carmen. Eduardo, soy Isabel, amiga de Carmen. Necesito una consulta sobre derecho familiar, si es posible hoy. El abogado, viejo amigo de Carmen de la universidad, aceptó verla en 2 horas. Isabel se preparó rápidamente, había mucho que averiguar antes de la visita nocturna a su suegra. Eduardo resultó ser un hombre de unos 40 años, mirada inteligente y sonrisa confiable. Al oír su historia, negó con la cabeza. La situación no es agradable, pero la ley está de tu lado. Una herencia recibida por uno de los cónyuges es propiedad exclusiva de esa persona. El marido no tiene ningún derecho sobre ella. Y si insiste, manipula o presiona, eso ya es violencia psicológica. Documenta todo, graba conversaciones, guarda mensajes. En caso de divorcio, será a tu favor. ¿Y sus deudas? Preguntó Isabel. Si resulta que tiene muchas, ¿pueden los acreedores reclamar mi propiedad? Solo lo que se haya adquirido en común. Si puedes demostrar que los departamentos son herencia, no pueden tocarlos. Lo importante es tener todo bien documentado. Eduardo le explicó con detalle qué papeles reunir y cómo proteger legalmente sus derechos. Y mi consejo, añadió al final, si tu esposo te ocultó deudas tan graves, eso es motivo de divorcio. Mentir en temas financieros es romper la base del matrimonio. Isabel le agradeció y se fue a casa a cambiarse para visitar a su suegra. Eligió un vestido modesto y un maquillaje discreto, debía mantener su imagen de esposa ingenua hasta el final.
Diego la esperaba en la entrada de la casa de sus padres. Hola, amor. Mamá está feliz de que vengas, dijo animado, con los ojos brillantes. Estuve pensando, tal vez podría pedir vacaciones y acompañarte a Guadalajara. Será más divertido y te ayudaré con los trámites. Ya veremos, respondió Isabel evasivamente. En el apartamento de Dolores olía a repostería y a un perfume caro. Dolores la recibió con los brazos abiertos. Isabel, pasa, querida. Estoy tan nerviosa por ti. ¿Qué noticia? En la mesa ya estaba sentado un rostro conocido, Rafael en persona. Qué grato encuentro, sonrió él. Dolores me contó de tu buena suerte. Felicidades. Gracias. Isabel se sentó, pero aún es pronto para felicitarme. Ni siquiera sé que me dejaron. Exacto, dijo Dolores, sirviéndole una porción de pastel. Rafael vino especialmente para ayudarte. Tiene mucha experiencia en temas de herencias. Qué conveniente. Isabel probó un trozo de pastel. La cereza era ácida, la masa seca. Está delicioso, mintió. Pues bien, comenzó el abogado. Lo primero es pedir al notario un inventario completo de la herencia. No aceptes nada hasta saber exactamente qué hay. Tiene sentido, asintió Isabel. Y lo segundo, se inclinó hacia ella. Hay que hacer bien la aceptación de la herencia. Lo mejor es ponerlo a nombre de la familia, es más seguro y se pagan menos impuestos. ¿A nombre de la familia? Isabel fingió no entender. ¿Cómo? Pues a nombre del marido, claro, intervino Dolores. Son familia, todo debe ser compartido. ¿Verdad, Diego? Diego asintió con tanto entusiasmo que casi tira la taza. Claro, Isabel. Es lógico. Lo registramos a nombre de los dos o incluso solo mío. Como hombre, me será más fácil manejar los asuntos. Isabel bajó lentamente el tenedor. Pero, la herencia fue dejada a mí. ¿Se puede simplemente traspasar? Claro que se puede, afirmó Rafael. Hay muchas formas, una donación, por ejemplo, o un contrato matrimonial retroactivo. ¿Retroactivo? Isabel entrecerró los ojos. ¿Eso es legal? El abogado dudó. Bueno, bajo ciertas circunstancias y si hay acuerdo mutuo entre los cónyuges. ¿Pero qué estás discutiendo? Saltó Diego. Somos una familia, todo es de los dos. ¿O acaso no confías en mí? Ahí está, la manipulación directa, pensó Isabel. Lo miró a los ojos. Claro que confío. Solo quiero entender bien todo. Son documentos importantes. ¿Documentos? Bufó Dolores. Seguro es una miseria, pero aunque sea un departamento, ¿qué más da? Si de todos modos vivirán juntos. Hablando de departamentos, Isabel decidió probar hasta dónde eran capaces de llegar. ¿Y si realmente es una propiedad? Dicen que en Guadalajara los precios están subiendo. Los ojos de los tres brillaron con idéntico interés depredador. Mucho mejor, exclamó Dolores. Se puede vender y comprar algo en Ciudad de México o invertirlo en el negocio de Diego. ¿Un negocio? Isabel se giró hacia su esposo. Pero si tú trabajas por cuenta ajena. Diego se sonrojó. Bueno, he estado pensando en montar algo propio. Una constructora. Tengo experiencia, contactos. Para eso se necesita capital inicial, observó Isabel. ¿Tenemos ahorros? El silencio fue elocuente. Finalmente, Diego murmuró. Todavía no, pero si llega la herencia. Por fin, estalló Dolores. Sabía que ocultabas algo. Hay que ponerlo todo a nombre de Diego, no hay tiempo que perder. Isabel se quedó inmóvil. La máscara se había caído, su suegra ya ni fingía. ¿Cómo que sabía que yo tenía algo? Preguntó en voz baja. Dolores se quedó sin palabras al darse cuenta de que había hablado de más. Me refería a una intuición, instinto de madre. Siempre supe que tendría suerte. Mamá, cálmate. Diego intentó suavizar la situación. Isabel decidirá lo que crea mejor. ¿Verdad, mi amor? Le tomó la mano y la miró a los ojos. Tú me amas, ¿no? Entonces, ¿por qué no ayudarme? Es dinero de los dos, somos una familia. Isabel lo miró y vio a un desconocido. ¿Dónde estaba aquel hombre atento y cariñoso del que se enamoró? ¿O acaso nunca existió? Diego dijo despacio, si somos familia, si todo es compartido, ¿por qué no me contaste lo de tus planes? ¿O lo importante que es ese capital ahora? Él soltó su mano de golpe. ¿Qué es este interrogatorio? Te dije que quiero tener algo propio. Isabel no apartó la mirada. ¿Me vas a contar a quién le debes 300,000 pesos? ¿Y por qué ese tal Carlos te llama y amenaza? El silencio fue absoluto. Diego palideció.
Dolores se llevó la mano al pecho. Rafael empezó a guardar los papeles. ¿De dónde? Empezó Diego, pero no terminó. No importa de dónde. Isabel se puso de pie. Lo importante es que me mentiste. Ocultaste tus deudas, inventaste un negocio. Y en cuanto supiste de una posible herencia, empezaste a hacer planes para quitarme todo. ¿No es así? Diego también se levantó. Quería solucionarlo yo solo, no quería involucrarte. 300,000 pesos, Diego. Eso no se arregla solo. Y lo peor, no viniste a hablar conmigo con la verdad. Jugaste, flores, restaurantes, te amo. Todo era mentira. Te amo, gritó él. Sí, tengo deudas, sí, el proyecto falló, pero te amo de verdad. ¿Me amas? Isabel sonrió con amargura. ¿Y entonces por qué tu primera idea fue poner mi herencia a tu nombre? ¿Por qué no dijiste, veamos juntos cómo salir de esto? Porque pensé que te irías. Diego se agarró la cabeza. ¿Qué mujer se queda con un fracasado endeudado? Una que ama, susurró Isabel. Una para quien el esposo vale más que el dinero. Pero tú decidiste que yo no era así, que era más fácil engañarme que confiar en mí. Basta de telenovelas, interrumpió Dolores con rudeza. ¿Entonces hay o no hay herencia? Isabel se volvió hacia ella. Sí, pero no en Guadalajara ni de un primo cuarto. Hizo una pausa, disfrutando de sus caras atónitas. 2 departamentos en Ciudad de México, de mi tía. Me los dejaron hace una semana, justo el día que vinieron con su abogado. 2 departamentos. Dolores se llevó la mano al corazón. En Ciudad de México. Esos son millones. Sí, confirmó Isabel con calma. ¿Y saben qué? Si no hubieran montado este teatro, si Diego hubiera venido a hablar conmigo con la verdad, habría vendido uno, habríamos pagado todo. Pero eligieron otro camino. Isabel, espera. Diego corrió hacia ella, pero ella retrocedió. Hablemos tranquilos, te lo explico todo. Explícame solo una cosa. Isabel tomó su bolso. ¿Por qué creíste que podías mentirme, que yo no merecía la verdad? Él bajó la cabeza y no respondió. Ahí tienes tu respuesta, dijo Isabel y se dirigió a la puerta. Rafael, gracias por la consulta, pero ya tengo un abogado de verdad, no un cómplice. En la entrada, Diego la alcanzó. Isabel, por favor, no te vayas. Hablemos. Hablar, asintió ella, con mi abogado. Durante el divorcio. ¿Divorcio? Él tambaleó. No puedes. Llevamos 3 años juntos. Llevamos, lo corrigió Isabel. Pero un matrimonio sin confianza no es matrimonio. Es un trato. Y yo no soy mercancía, Diego. Salió del edificio y respiró hondo el aire frío de la noche. Por dentro sentía vacío, ni rabia ni dolor, solo cansancio. 3 años de vida, pero mejor 3 que 30. Sacó el móvil y marcó a Carmen. Ya está. Las máscaras cayeron. Mañana empiezo los trámites de divorcio. Bien hecho, respondió con calidez su amiga. Vente a casa, tengo vino y almohada para llorar, lo necesario. Isabel sonrió. Gracias, pero hoy quiero estar sola. Necesito pensar. Tomó un taxi y dio la dirección de uno de sus nuevos departamentos, el de Polanco. Era hora de empezar una nueva vida, honesta, sin máscaras ni juegos. Una vida en la que sería simplemente Isabel, ni ingenua, ni proveedora, solo ella. Y el primer paso hacia esa vida era la verdad. Dolorosa, amarga, pero necesaria. Porque solo con la verdad se puede construir una felicidad real. Y ella la merecía, pese a todo. Habían pasado 3 días desde aquella noche en casa de su suegra. Diego llamaba sin parar. Isabel no contestaba. Le enviaba mensajes, ella los borraba sin leer. Fue a casa de Carmen, ella lo echó sin contemplaciones. Déjame explicarte, gritaba por el interfono. Solo escúchame. Pero Isabel fue firme. En esos días había hecho mucho, se reunió con el abogado Eduardo, preparó los papeles del divorcio, trasladó sus cosas esenciales al departamento de Polanco. El nuevo hogar la recibió con el aroma de una reforma reciente y luz de sol entrando por grandes ventanales. La tía Rosa lo había dejado en perfecto estado, seguramente lo había renovado poco antes de fallecer. Gracias, susurró Isabel, mirando alrededor. Allí empezaría su nueva vida. Pero antes debía cerrar el capítulo anterior, y lo haría a su manera. Hola, Dolores. Llamó a su suegra la mañana del 4.º día. Soy Isabel. No cuelgue. Tengo una propuesta de negocios. Del otro lado, se hizo un silencio tenso.
Te escucho, logró decir finalmente Dolores. Estoy dispuesta a hablar sobre el tema de la herencia, dijo Isabel con calma, en tono profesional. Vengan mañana a las 3 de la tarde al café de Avenida Reforma, número 12. Pueden traer a su abogado. Llevaré los documentos de los departamentos y discutiremos opciones. ¿Opciones? La voz de Dolores se llenó de esperanza. ¿Quieres decir qué? Quiero decir que estoy abierta a un diálogo constructivo. Las deudas de Diego no van a desaparecer, y hay que salvar a la familia, ¿no es cierto? Isabel sintió como su suegra se iluminaba al otro lado del teléfono. Al fin entras en razón. Por supuesto que iremos. ¿Y llevaremos a Diego también? No, cortó Isabel. Solo usted y el abogado. Es una reunión de negocios, no caben emociones. Veré a Diego después, cuando todo esté claro. Dolores aceptó tan rápido que Isabel estuvo a punto de soltar una carcajada. La avaricia había superado la prudencia. Ya se sentía dueña de los departamentos. Después de colgar, Isabel llamó a Eduardo. Todo listo. Perfecto. Mañana a las 3, ¿cómo quedamos? Sí, el notario estará presente. El resto del día lo pasó en su nuevo departamento, acomodando sus cosas, pocas, solo lo esencial. El resto lo recogería después del divorcio oficial. A Diego no lo tiraba en un ataque de rabia. ¿Pero qué importaba? Las cosas eran solo cosas. Lo importante era lo que se había llevado consigo, su dignidad y su amor propio. Esa noche llamó a Carmen. ¿Cómo estás? ¿Vas bien? Bien, dijo Isabel, sentándose en su nuevo sofá con una taza de té. ¿Sabes? Incluso me siento aliviada, como si me hubiera quitado una mochila muy pesada. Eso es buena señal. Quiere decir que estás haciendo lo correcto. Mañana es un día grande. Sí, el acto final de esta tragicomedia. ¿Quieres que vaya contigo, por apoyo? Gracias, pero no. Esto tengo que hacerlo sola. Esa noche casi no durmió, no por los nervios, sino por una extraña sensación de libertad. Miraba el techo desconocido de su nueva habitación y pensaba en todo lo que podría haber sido diferente si Diego le hubiera dicho la verdad, si hubiera pedido ayuda. Sí, pero la historia no se escribe con condicionales. Por la mañana se vistió con cuidado, traje formal, poco maquillaje, estilo profesional. Reunió los documentos en una carpeta, comprobó que la grabadora del móvil funcionaba. Eduardo le había recomendado grabar la conversación por precaución. Llegó al café con 15 minutos de antelación, eligió una mesa en una esquina, pidió un café y esperó. Dolores y Rafael llegaron puntualmente. La suegra lucía imponente, traje nuevo, peinado de salón. Claramente, creía que ese día sería su victoria. Isabel asintió al sentarse frente a ella. Me alegra que hayas recapacitado. La familia debe estar unida en los momentos difíciles. Por supuesto, asintió Isabel. Por eso lo cité. Pero antes, ¿dónde está Diego? Le pedí que no viniera. Está retrasado, dijo Dolores, sin mirarla. Problemas en el trabajo, pero llegará más tarde. Mentira, pensó Isabel. Seguro está cerca esperando la señal. Que espere, entonces. Bien, empezó Rafael sacando unos papeles. He preparado varias opciones de documentos, una donación a nombre de su esposo, que es lo más sencillo, o un contrato de administración fiduciaria. Un momento, interrumpió Isabel levantando la mano. Antes de empezar, quiero aclarar algo. Diego debe 300,000 pesos, ¿cierto? Dolores frunció los labios. ¿Cómo lo sabes? No importa, ¿es verdad? Bueno, sí, fue por un negocio que salió mal. Pidió dinero prestado a un particular. A Carlos, precisó Isabel, que ahora amenaza. ¿Es así? Dolores asintió. Por eso hay que actuar rápido. Esa gente no es de fiar. Entiendo. Isabel abrió su carpeta. Entonces, resolvámoslo. Pero empezaremos con mis documentos. Puso los papeles sobre la mesa. Rafael los tomó y comenzó a leer. Su expresión cambiaba con cada línea. ¿Esto es una demanda de divorcio? Exactamente, confirmó Isabel, serena. Y una solicitud para reconocer los departamentos como patrimonio exclusivo mío. Estás loca, gritó Dolores. Venimos a negociar y tú. Y yo cumplo mi promesa. Isabel se recostó en la silla. Dije que traería los documentos de los departamentos. Ahí están, en el anexo de la demanda. Dije que hablaríamos de opciones. Hablemos. Opción 1, divorcio de mutuo acuerdo, no se divide el patrimonio, las deudas de Diego quedan como suyas. Opción 2,
divorcio por vía judicial, y entonces reveló el intento de estafa. ¿Qué estafa? Rafael intentó recomponerse. No tiene pruebas. Sí tengo, dijo Isabel, sacando el teléfono. Grabaciones, por ejemplo esta, donde usted propone un contrato matrimonial retroactivo. Por cierto, eso es delito. ¿Lo sabía? El abogado palideció. Solo era una consulta teórica. Teóricamente, dijo Isabel, ahora mismo te levantas y te vas. Antes de que entregue esta grabación a la barra de abogados. Rafael se levantó tan rápido que tiró la silla. Murmurando disculpas, salió del local apresurado. Dolores quedó sola, furiosa y desorientada. Maldita, escupió. Siempre supe que no eras para mi hijo. Te hacías la mosquita muerta, y al final no era ninguna tonta, terminó Isabel. Sorpresa. Por cierto, puede llamar a Diego. Sé que está cerca. La suegra se estremeció, pero sacó el móvil. 5 minutos después, Diego irrumpió en el café. Tenía el aspecto desaliñado, sin afeitar, la camisa arrugada, los ojos rojos. En la mano, un ramo de flores silvestres, claramente comprado en un paso peatonal. Isabel corrió hacia la mesa. Perdóname, soy un idiota. Lo entiendo todo. Mamá dijo que estás dispuesta a perdonarme, que vamos a estar juntos. Se detuvo al ver los documentos sobre la mesa. ¿Qué es esto? La demanda de divorcio. Isabel lo miró sin rencor, más bien con lástima. Siéntate, Diego. Tenemos que hablar. Él se dejó caer en la silla, aún apretando las flores marchitas entre las manos. ¿Por qué, Isabel? ¿Por qué haces esto? Podemos arreglarlo todo. Te amo. ¿Sabes qué es lo más triste? Isabel negó con la cabeza. Te creo. De verdad piensas que me amas. Pero el amor no son solo sentimientos. Es actos, es honestidad, es confianza. ¿Y tú? La arruiné. Diego bajó la cabeza. Lo sé, pero dame una oportunidad. Una sola. Voy a arreglar todo. ¿Cómo? Preguntó Isabel. Explícame cómo. ¿Vas a retroceder el tiempo? ¿A lograr que no me hayas mentido? ¿A que no hayas planeado quedarte con mi herencia? Fue idea de mamá, señaló a Dolores. Yo no quería. Ni se te ocurra. Estalló la suegra. Intentaba salvarte, ingrato. 300,000 pesos. ¿De dónde los consigue una persona normal? Cállense los dos, dijo Isabel con cansancio. Diego, tu madre propuso un plan, pero tú aceptaste. Jugaste al enamorado, me llevaste a restaurantes, me preguntaste por mis parientes. Fue tu decisión. Pero te amo de verdad. Trató de tomar su mano. Isabel, mírame. Sí, tengo deudas, sí, me asusté. Pero te juro que no me importan los departamentos, solo tú. Isabel retiró su mano con suavidad. Si no te importaran los departamentos, no estarías preguntando cómo ponerlos a tu nombre, no habrías venido aquí con tu mamá y un abogado, no me habrías mentido hasta el final. Pero tú dijiste que querías hablar. Se aferraba a la última esperanza. Dijiste que estabas dispuesta a negociar. Mentí, dijo Isabel, simplemente. Quería que mostraran su verdadero rostro. Y lo mostraron. La codicia venció incluso a la prudencia. Maldita. Dolores se levantó. ¿Cómo te atreves? Mi hijo. Su hijo es un adulto que debe 300,000 pesos a gente peligrosa, interrumpió Isabel. Y en lugar de confesarle a su esposa y buscar juntos una solución, decidió engañarla. Esa es toda la historia. Tú tienes la culpa. Dolores la señaló con el dedo. Si fueras una buena esposa, habrías creado un hogar, tenido hijos. Entonces él no se habría endeudado. Dolores. Isabel se puso de pie. No voy a discutir con usted. Tiene razón, soy una mala esposa para su hijo. Por eso me divorcio. Le dejo el camino libre a alguien mejor. Isabel, espera. Diego también se levantó. No te vayas. Hablemos solos, sin mamá. Isabel se detuvo en la salida y se giró. ¿Sabes qué fue lo más doloroso? Que si hubieras venido hace una semana y me hubieras dicho, Isabel, estoy en problemas, debo dinero, no sé qué hacer, te habría ayudado. Habría vendido uno de los departamentos y pagado la deuda, porque te amaba. Pero ahora, ¿ahora qué? Preguntó él, con una chispa de esperanza en la voz. Ahora entiendo que no amaba a ti, sino a una imagen que yo misma inventé. Resultaste ser otra persona, ni mejor ni peor. Simplemente, no eres para mí. Salió del café sin mirar atrás. Detrás de ella se oían los gritos de Dolores, los sollozos de Diego, pero Isabel no se detuvo. Basta. Durante 3 años se había adaptado,
esforzado por ser una buena esposa. Ahora era tiempo de vivir para sí misma. En casa, en su nuevo hogar, preparó una taza de té y se sentó junto a la ventana. Afuera rugía la primavera mexicana. La gente iba y venía con sus propios asuntos. Y ella también tendría su propia vida ahora, sin mentiras, sin manipulaciones, sin fingir. El teléfono sonaba sin parar, pero ella lo puso en silencio. Mañana presentaría los papeles en el juzgado, iniciaría el proceso de divorcio. Sería desagradable y duro, pero podía con eso, porque lo más difícil ya lo había hecho, había tomado una decisión. Pasó un mes sin que se diera cuenta. Isabel se sumergió en el trabajo, en decorar su nuevo departamento, en reencontrarse con amigas. El divorcio avanzaba. Diego alternaba entre amenazas de impugnarlo todo, súplicas de volver, cartas de amor. Isabel no respondía. Solo hablaban por medio de los abogados. Y entonces, una tarde de mayo, al regresar del trabajo, lo encontró frente al edificio, más delgado, con el rostro marcado por el cansancio, pero vestido con decencia. «No llames a la policía», dijo rápidamente. «No voy a molestarte, solo. ¿Podemos hablar 5 minutos?» Isabel pensó en pasar de largo, pero algo en su mirada la detuvo. No era lástima, era la certeza de que ambos necesitaban esa conversación. «Está bien, pero aquí, en la entrada». Él asintió y se metió las manos en los bolsillos. Quería pedirte perdón. De verdad, sin escenas. Tenías razón en todo. Lo se respondió Isabel. Y también, levantó los ojos. Gracias por no denunciarme, por no contar lo de las deudas. Mamá dice que pudiste destruirnos y no lo hiciste. No soy vengativa, Diego. Solo quiero seguir adelante. Ya pagué la deuda, dijo de repente. Vendí el coche, pedí un préstamo en el banco. Carlos ya no molesta. Me alegro por ti, dijo Isabel con sinceridad. ¿Y los departamentos? Dudó. No voy a reclamar nada, firmaré todos los papeles. Son tuyos, no tengo derecho. Gracias. Guardaron silencio. La tarde de mayo era cálida, con aroma a jacarandas en flor. Isabel, dijo Diego en voz baja, si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. Te lo habría contado desde el principio, habría sido honesto. Lo se asintió ella, pero la máquina del tiempo aún no la han inventado. ¿Estás saliendo con alguien? Se le escapó. Isabel sonrió. Eso ya no es asunto tuyo. Cuídate, Diego, y la próxima vez, al menos sé honesto contigo mismo. Entró al edificio, dejándolo solo en la calle. En el ascensor revisó el celular, 3 llamadas perdidas de Carmen, mensajes de un nuevo cliente, un recordatorio de la reunión del día siguiente. La vida seguía. En casa abrió la ventana, dejando entrar el aire fresco, y sacó del armario una caja con fotos viejas, ella y Diego en la playa de Acapulco, en una casa de campo con amigos, el día de la boda, una pareja bonita, rostros felices. Pero la felicidad había sido una ilusión. No rompió ni tiró las fotos, solo cerró la caja y la guardó en lo alto del armario. Era parte de su vida, aunque fallida, y gracias a ella se volvió más fuerte, más sabia, aprendió a valorar la honestidad y la confianza. Entendió que es mejor la soledad que la mentira compartida. Afuera, las luces de la noche empezaban a iluminar Ciudad de México. En algún lugar, Dolores Segaramente la maldecía con furia. En algún bar, Diego ahogaba las penas o buscaba una nueva víctima para sus manipulaciones. O tal vez, de verdad había aprendido la lección y cambiado. A Isabel ya no le importaba, ahora tenía su vida, sus planes, sus sueños. Se acercó al espejo y miró su reflejo, 28 años, 2 departamentos en la capital, un trabajo que amaba, amigas leales. Nada mal para comenzar un nuevo capítulo. Tía Rosa había tenido razón al dejarle esa herencia. Pero la verdadera herencia no fueron las propiedades, sino la lección, nunca traicionarse a una misma por los demás, no callar cuando hay que hablar, no tolerar la mentira por miedo a quedarse sola. Porque la verdadera soledad es estar al lado de alguien que lleva la máscara de un esposo amoroso. Pasó un año. Isabel estaba en su nueva oficina, había abierto un pequeño estudio de diseño, alquilando el local en la planta baja del 2º departamento. El negocio iba bien. Llegaban clientes, había formado un equipo excelente. Esa tarde tenía una cita con un nuevo cliente, el dueño de un restaurante que quería renovar por completo su local. Su vida se había estabilizado, tranquila y en paz.
A veces pensaba en Diego sin rencor, más bien con tristeza por el tiempo perdido. Supo por conocidos que se había casado otra vez, con una chica de familia acomodada. Bueno, cada quien su camino. El suyo estaba aquí, en un trabajo honesto, en un hogar acogedor, en la libertad de ser ella misma. Al mirar hacia atrás, comprendía que todo había pasado por algo. Si no fuera por la avaricia de su suegra, las deudas de Diego, esa visita con el abogado, habría seguido viviendo en la ilusión de un matrimonio feliz. Ahora conocía el valor de los sentimientos verdaderos y también de la traición auténtica. 2 departamentos en Ciudad de México eran una buena herencia, sí, pero la capacidad de detectar la mentira a tiempo y el valor de empezar de nuevo, eso no tenía precio. Y por esa lección, aunque dolorosa, Isabel estaba agradecida con la vida, porque solo cuando se pierde la felicidad falsa, se puede encontrar la verdadera. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.